Quedan 4 días para la noche del draft, me faltan 5 vídeos de mis planes de la agencia libre para cada uno de los equipos de la NBA. Voy a contrarreloj, es verdad, pero voy a conseguirlo y vamos a seguir entonces con los Cleveland Cavaliers. Así que bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo vamos a hablar de un equipo que lleva sin entrar en playoffs en los momentos que LeBron James no está en su equipo desde el año 98 y quieren acabar con eso. No sé si lo conseguirán el año que viene, pero tienen bastantes cosas positivas. Para empezar, el tercer pick del draft y adicionalmente varios jugadores que podrían intercambiar por sacar valor y otros jugadores que quieren intercambiar y no estoy del todo seguro de que les valga la pena hacerlo. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis. Estamos ya cerca de los 7500 suscriptores y conseguir llegar a esa cifra antes del final de julio sería un éxito rotundo, la verdad, así que os agradezco si os suscribís si no lo habéis hecho todavía. Dadle like a este vídeo en particular y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Los Cavs son un equipo curiosamente caro para el poco éxito que han tenido, mucho depende básicamente de Kevin Love evidentemente, pero aún así es un equipo que tiene bastante margen de maniobra entre jugadores intercambiables, excepciones de intercambio y el futuro a largo plazo sin Kevin Love que algún día llegará. Estamos hablando de un equipo que no tiene margen salarial, pero tiene la excepción de mid-level de 9,5 millones de dólares disponible y la excepción bianual de 3,7 millones de dólares, una excepción de intercambio bastante grande de 4,2 millones y en lo que respecta al draft solo tiene un pick, la elección número 3, que no está nada mal, la verdad. Es posible que mueva esa elección, se rumorea bastante que Orlando está ofreciendo la quinta y la octava por la número 3, por ejemplo, Oklahoma seguro que también hace alguna oferta. Luego hablaré un poco más de esto, pero yo personalmente creo que deberían quedarse ahí. Y en lo que respecta a sus agentes libres, tiene un agente libre restringido muy destacado que es Jarrett Allen, al que consiguieron muy barato enviando una futura primera ronda de los Bucks y que creo que les compensa mantener independientemente de lo que hagan en el draft. Tiene a Isaiah Hartenstein, que tenía una opción del jugador y ya la ha rechazado, lo cual indica que muy probablemente no se quiera quedar en Cleveland. Es un equipo muy cargado de bigs y Hartenstein me parece un center suplente interesante, pero dada la situación creo que será eso, complicado que lo mantengan. A Matthew Dellavedova, un veteranísimo que juega en otros equipos pero se ha pasado mucho tiempo en Cleveland y formó parte de los equipos importantes con LeBron James, que ya ha firmado con un equipo de Australia, así que no lo van a renovar, eso seguro. Y dos jugadores en contratos de dos bandas. Broderick Thomas, un jugador que destacó mucho en la burbuja de G-League y consiguió un contrato de dos bandas con los Cavs, un escolta bastante alto que viene de la segunda división universitaria y poco a poco se está haciendo un hueco. Y luego Jeremiah Martin, que es un base de 25 años que aportaba algunos minutos desde el banquillo, pero que yo personalmente no creo que tenga tanto potencial de llegar a ser un jugador productivo como Thomas. Y en lo que respecta a lo que necesitan los Cavs, a sus fortalezas y debilidades y a los jugadores en plantilla, es un equipo malo a nivel defensivo, tal vez no tan malo como los Kings, pero malo a nivel defensivo y que aún por encima no ha tirado demasiado bien de tres, o sea que necesitan reforzarse en dos de los aspectos más claves del baloncesto, tiro de tres y defensa, y al mismo tiempo es un equipo que tiene la suerte de ser todavía joven, sorprendentemente profundo para lo malos que han sido en estas últimas temporadas, entre esa posición de alero a la pivot, small ball center, tienen bastantes jugadores valiosos y alguno podría moverlo seguramente, y por último, otra de sus principales fortalezas es que tienen el tercer pick del draft en un draft muy potente. Como decía antes, necesitan defensa, necesitan triple y tienen que tomar una decisión con Kevin Love, que está ahí cobrando unos 30 millones por año por 2 años más. Se rumorea que quieren intercambiarlo, llevan años queriendo intercambiarlo, pero al final intercambiar a Kevin Love va a incluir o soltar jugadores buenos o soltar picks y es algo que realmente es difícil de valorar, sobre todo ahora que ya no quedan tantos años de contrato. En lo que respecta a sus jugadores en plantilla, obviamente tienen a Kevin Love, que siempre está lesionado y cada año al final va empeorando más. Tenía este año una oportunidad de cambiar un poco su narrativa yéndose con el Team USA a los Juegos Olímpicos, pero al final se ha caído, lo cual es un problema para él, la verdad, porque sigue saliéndole todo mal. Y luego tienen a Taurean Prince, a Larry Nance Jr., a Cedi Osman, a Darius Garland, a Isaac Okoro, Colin Sexton, que es un jugador que ha sido súper productivo a nivel ofensivo y sin embargo está en el mercado de intercambios, luego hablaremos un poco de él, Dylan Windler, Damian Dotson, Dan Wade, Fiondu Kabengele y por último Lamar Stevens. Entre estos jugadores los cuatro últimos tienen o contratos no garantizados, opciones del equipo, luego profundizaré un poco más sobre esto, alguno me interesa que se quede, otro creo que es mejor que lo corten. Y lo que respecta a las necesidades, necesitan sobre todo un alero 3&D, pero en general también incluso un escolta, jugadores capaces de defender y de tirar de tres, porque los jugadores que tienen ahora mismo o anotan o defienden, las dos cosas no consiguen sumarlas. Necesitan tanto un base como un escolta suplente y posiblemente incluso un escolta titular si acaban queriendo mover a Sexton, y creo que tienen que tomar una decisión sobre
Darius Garland y Colin Sexton, porque al final está claro que los dos juntos no funcionan. Puede que a nivel ofensivo esté muy bien, pero en defensa es un completo desastre. Aún así no estoy seguro de que les valga la pena tomar esa decisión este verano, como veremos a posteriori. Vamos a hablar ahora de los jugadores cuyos contratos controlan los Caps, a los que podrían o rechazar o no renovar, y luego hablaremos un poco de cómo está la plantilla y de qué opciones tienen de renovar jugadores y del draft. Tienen a Jeremiah Martin, un jugador en un contrato de 2 bandas que, como decía antes, no me interesa demasiado. Es verdad que es un base suplente de un equipo muy flojo en su rotación de bases, pero al final es un base de 25 años, no especialmente bueno a nivel defensivo, que tampoco tira de 3. Yo lo dejaría ir y me plantearía buscar un base que no sea drafteado, por ejemplo, con un contrato de 2 bandas que probablemente acabe siendo más productivo. Por otra parte está Broderick Thomas, que sí que ha sido un jugador muy interesante. Es un escolta de 1,96 m, muy atlético, capaz de crear un poco por sí mismo y capaz de tirar de 3. En general, sobre el papel parece un jugador súper interesante, pero es alguien que jugaba en la segunda división universitaria, por eso ha estado fuera del radar, no fue drafteado, y con 24 años de edad en la burbuja de G-League jugó muy bien y ha tenido pocas oportunidades de momento en los Caps, no ha tirado demasiado bien en las oportunidades que ha tenido, pero yo confío bastante en él y creo que teniendo en cuenta que es un buen tirador, un defensor bastante sólido además, con buen físico y que mide 1,96 m, es un escolta interesante para este equipo. No tiene necesidad realmente de pagarle un contrato regular, lo pueden mantener un año más en un contrato de 2 bandas y yo lo haría porque puede acabar siendo un jugador interesante. Vamos a hablar ahora de los jugadores cuyos contratos se terminan. Como decía antes, no me voy a entretener mucho con De La Vedova. Me parecería interesante que lo mantuvieran por la mínima un año más para ser una especie de mentor, un jugador veterano, pero ya ha decidido irse a Australia, así que eso no es una posibilidad. Luego está el caso de Isaiah Hartenstein, que yo creía que iba a tomar su opción del jugador porque no estoy tan seguro de que muchos equipos lo vayan a querer, pero sí que es un center bastante grande, muy atlético y relativamente móvil para su tamaño, o sea que alguien seguro que va a tener interés en él. No creo que él tenga interés en los Caps a estas alturas después de haber rechazado su contrato. Podría ser interesante ofrecerle 2 años de contrato por la mínima, asegurándole un año más, tal vez con eso esté satisfecho, pero creo que él va a querer irse a otro lado y no me parece tan importante, así que yo simplemente lo dejaría ir. Ahora llegamos al caso de Kabengele, que es un jugador que fue seleccionado al final de la primera ronda por los Clippers hace unos años, es el sobrino de Dikembe Mutombo, por cierto, y es un center muy pequeño, mide como 2'3", creo, tal vez 2'6", que no es capaz de tirar, a nivel defensivo es muy interesante, brazos muy largos, creo que eso al final es un tema genético, pero que no acaba de realmente encontrar su hueco en la NBA y me parecería interesante que lo mantuvieran, dado que tienen la opción de mantener su contrato o de cortarlo, pero creo que tienen tantos ala pivots que no acaban de ser centers que Kabengele es otro más que se suma a esa lista y teniendo en cuenta lo que probablemente van a draftear con el tercer pick, son demasiados jugadores y yo lo cortaría y lo dejaría ir. Por otra parte, Dean Wade es un jugador un poco más alto que a mí me gusta bastante, que también es sólido a nivel defensivo, no tan potente, pero hace su trabajo, pelea en los tableros, realmente se esfuerza y aún por encima ha demostrado la capacidad de tirar de 3 a un nivel bastante interesante y creo que por eso deberían tomar su opción del equipo para mantenerlo y puede ser una especie de center no muy pequeño y en ocasiones a la pivot que deberían mantener a largo plazo. Luego está el caso de Lamar Stevens, un jugador que estaba en un contrato de 2 bandas y se ganó un contrato regular, tiene un contrato no garantizado, como es habitual con este tipo de jugadores. Yo lo mantendría, no tiene la capacidad de tirar en absoluto, ni es un playmaker, ni mucho menos, pero es un ala pivot muy atlético, muy fuerte, bueno a nivel defensivo, que se esfuerza de verdad. A mí me recuerda bastante a Tyler Cook, precisamente el jugador de los Pistons, y ha jugado minutos relativamente importantes en estos Caps, cosa que no debería hacer, deberían tener mejores jugadores, la verdad, pero yo lo mantendría por un año más. Es un jugador que se esfuerza, que trabaja, que realmente se preocupa por competir y al final no está mal mantener un jugador así en el equipo, que además sale muy barato. Y por último, un jugador con el que yo me equivoqué completamente es Damian Dotson. El año pasado yo creía que iba a ser un agente libre bastante interesante, muy barato para quien sea que lo fuera a fichar y que probablemente iba a ser muy productivo. Me pareció un escolta con capacidad limitada de creación y bueno a nivel de tiro, que no había funcionado del todo en los Knicks, y esta primera temporada con los Caps, teniendo bastantes oportunidades, ha sido un desastre, la verdad. Pero los Caps están muy mal de escolta suplentes y no tienen directamente un base suplente a día de hoy, así que mantener a alguien que sepa botar el balón es interesante y solo cobra $2 millones. Yo lo mantendría y si tienen suerte y Damian Dotson espabila un poco, es un jugador de ya unos 26 o 27 años que puede realmente llegar a ser productivo y si tiene una temporada un poco mejor tal vez podrían cambiarlo después en marzo y sacar 1 o 2 segundas rondas por él. No creo que sea un jugador de cara al futuro de los Caps, pero tampoco les vale la pena cortarlo para intentar buscar una alternativa porque es que no hay tantas alternativas tan baratas. Y con esto vamos a ver cómo quedaría el equipo antes de draftear y de las renovaciones de agentes libres importantes. Estamos hablando de un equipo que tiene a Darius Garland como base titular, con Sexton como escolta, Isaac Okoro como alero, que fue el quinto pick del draft del año pasado y a nivel defensivo es muy potente, pero tiene mucho que mejorar en ataque. Larry Nance Jr. como ala pivot titular, que creo que es un jugador que va a tener
haber bastante mercado de intercambios si deciden moverlo porque es un jugador muy completo y que no cobra mucho, y Kevin Love como center titular que va a estar lesionado todo el día, sinceramente, pero al final es una falta de respeto, supongo, por su trayectoria no ponerlo como titular. Y luego, como veis, una vez profundizas en el banquillo, en la posición de ala pivot, barra alero, barra small ball center, están bastante cubiertos con Lamar Stevens y Dean Wade, y luego ya un poco más pequeños, Taurean Prince y Cedi Osman. Luego tienen a Dylan Windler, que fue un pick tardío de primera ronda hace un par de años, que creo que puede acabar siendo un muy buen 3&D, ha estado muy lesionado y no ha encontrado de momento su tiempo de juego, básicamente. Es un jugador que creo que también puede jugar de escolta, no es que sea capaz de crear, pero realmente es atlético y bueno a nivel defensivo y ha tirado muy bien de 3. Y por último está Damian Dotson, que como decía, por falta de una alternativa mejor, creo que es interesante mantenerlo. Vamos a hablar ahora de la renovación importante y de jugadores que posiblemente podrían ser intercambiados y de cómo gestionaría yo todo esto. Jarrett Allen es el jugador principal, que será agente libre restringido, o sea que los Cavaliers pueden igualar cualquier oferta y creo que deberían mantenerlo prácticamente a todo coste. Si alguien quiere ofrecerle a Allen 25 millones de dólares, yo lo dejaría ir, está bien. Pero me parece que podrán conseguirlo por unos 17, 18 millones de dólares, máximo 20, no creo que nadie le vaya a ofrecer más. Y los Cavaliers, es verdad, no están sobrados a nivel salarial, pero creo que pueden asumir este coste al final. Todavía faltan unos años para pagarle a Darius Garland, no creo que vayan a acabar pagándole a Colin Sexton de una forma u otra, así que creo que deberían hacer esto, sobre todo porque Allen tuvieron la suerte de conseguirlo muy barato por una primera ronda futura de los Bucks, que al final es un pick 20 y algo. Y creo que va a ser un jugador que aun si no lo quieren a la larga porque draften a un Biggie les acabe gustando más, lo van a poder mover por más valor, o sea que perderlos y más creo que sería un error. Estamos hablando de un jugador que esta temporada ha promediado en toda la temporada entre los Nets y los Cavaliers números bastante similares en los dos equipos, casi 30 minutos de juego, 13 puntos y 10 rebotes, o sea que es una máquina de doble-doble a día de hoy y solo tiene 23 años, con 3 rebotes ofensivos, 1,4 tapones, que no son tantos, pero es un jugador que realmente se esfuerza en defensa y tiene la capacidad de intimidar, con un 62% en tiros de campo que lo hace súper eficiente. Jarrett Allen no es un tirador, ni mucho menos, aunque anota un 70% de sus tiros libres, lo cual para un center con tan poca habilidad en general no está mal, y es un jugador de 2,11 de altura y 2,27 de envergadura con 110 kilos de peso, o sea que físicamente es perfecto para ser un center moderno, es muy eficiente cerca del aro, está intentando tirar un poco de media distancia, yo todavía no me lo creo, pero por lo menos hay algo ahí a lo que aferrarse, y creo que en general va a ser eso, un ancla defensivo, un jugador que va a cumplir bien su rol. No creo que vaya a ser un center súper intercambiable tampoco, pero para un equipo tan malo en defensa, mantener a Jarrett Allen, aprovechando el hecho de que tiene sus derechos, es interesante y deberían hacerlo. Vamos a hablar ahora de Colin Sexton, porque es todo un tema. Al final está claramente en el mercado de intercambio y el motivo es muy simple, es un jugador que acaba de terminar su tercer año, o sea que el próximo año será su último año cobrando relativamente poco, creo que va a cobrar unos 6 millones de dólares y luego va a ser agente libre restringido. Yo le intentaría hacer una oferta de una extensión de contrato de lo que yo le pagaría realmente a Colin Sexton, que son unos 17, 18 millones de dólares por año. La va a rechazar seguro. Sexton quiere ser un jugador de max contract, cree que es un jugador de max contract, y es que la situación es complicada. Sobre el papel sus números son de un jugador que se merece ese dinero. Estamos hablando de alguien que con 22 años de edad ha promediado 24 puntos por partido, 3 rebotes y 4,4 asistencias, con 4,4 triples intentados, un 37% desde 3 y un 48% en tiros de campo. Es un nivel de producción y de eficiencia muy potente para un jugador de 22 años de edad que aún por encima solo mide 1,85 m. El problema de Colin Sexton es que es un jugador que produce muchísimo en ataque, pero no es un playmaker natural ni mucho menos, promedia 4 asistencias porque tiene el balón todo el tiempo en las manos, y a nivel defensivo, aunque es bastante atlético y realmente se esfuerza, es un completo desastre, y eso junto con Darius Garland, que es un jugador que me gusta más como un base natural y creo que es un jugador más completo, hace que sea un dúo defensivo catastrófico y que no tenga sentido. Ese es el problema que tienen los Cavs. Y por lo que estoy escuchando, por todo lo que estoy leyendo, las ofertas de intercambio me parecen tan terribles que yo no lo intercambiaría, sinceramente. Es verdad que no quieren pagarle a Sexton a largo plazo y lo entiendo. Creo sinceramente que Sexton puede ser el mejor sexto hombre de la NBA, pero no molestar. Me parece un jugador que ahora mismo está, debido a la situación del equipo, en un rol que no es el suyo. Es un anotador puro, pero no es nada más. Y por eso al final me parece que es un jugador que no va a tener un mercado tan potente. Si las ofertas son malas, porque estoy escuchando cosas como Obi Toppin y el pick 21, por ejemplo, yo no intercambiaría a Sexton, que es un jugador que ha promediado con 22 años 24 puntos por partido por eso. Lo mantendría y esperaría a ver si en el trade deadline, en febrero o marzo, algún equipo está dispuesto a ofrecer más porque realmente creen que Sexton es la pieza que les falta esta temporada, o si no, en agencia libre restringida, si su mercado es tan malo, puede que nadie le ofrezca tanto dinero y acaben consiguiendo mantenerlo por 18, 19, 20 millones de dólares, y una vez se pasa ese miedo de tener que pagarle 28 millones a Colin Sexton y sale más barato, es un jugador interesante para mantener el equipo o como pieza de intercambio más adelante. Creo que al final no deberían intercambiar un jugador tan productivo, por mucho que no encaje en este equipo, teniendo en cuenta que su valor de mercado parece muy inferior a lo que realmente debería valer Sexton. Aún así, más adelante voy a plantear un par de opciones de intercambio en las que Sexton está sumado a Taurean Prince, que me parece mucho más intercambiable,
pero en general yo no voy a operar como si lo fuera a mover porque creo que sería un error moverlo ahora mismo. Y luego está el caso de Kevin Love, un jugador al que se me va a plantear mover básicamente porque cobra demasiado y ahora mismo, seamos sinceros, es un estorbo en el equipo que aún por encima ha tenido ya bastantes rabietas, ha tenido problemas y genera mal ambiente en el vestuario, lo cual no ayuda. Pero teniendo en cuenta que se lo han comido ya durante 2 años donde cobraba de más y ya no era productivo, ahora quedan 2 años más de contrato. Tener que sacrificar cosas por Kevin Love porque nadie les va a dar valor por Kevin Love, no sé hasta qué punto vale la pena. Se ha escuchado por ahí la posibilidad de que los Thunder estén dispuestos a comerse el contrato de Kevin Love a cambio del tercer pick si ellos envían el sexto y el 18, por ejemplo. Yo me lo plantearía, pero sinceramente, los Cavs no van a ser mejores por ahorrarse el contrato de Kevin Love, así que yo esperaría un año más como mínimo, tal vez el año que viene sea más fácil moverlo, pero no regalaría mi tercer pick, aunque sea intercambiando solo 3 posiciones hacia abajo, para librarme de un contrato que ya lleva 2 años siendo malo y en cierto modo lo peor ya ha pasado. Love esta temporada ha tenido una temporada terrible, ha jugado creo que solo 25 partidos porque ha estado todo el tiempo lesionado y para sus estándares y su contrato ha promediado 25 minutos de juego, 12 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 6 triples intentados y un 37% desde 3 con un 41% en tiros de campo. Creo que Kevin Love todavía podría ayudar a un equipo que quiera ganar en un rol limitado y adecuado, pero nadie quiere pagarle 30 millones de dólares y eso no va a cambiar de un día para otro. Creo que el único equipo a día de hoy dispuesto a intercambiar por él son los Thunder y no creo que valga la pena. Llega el momento de hablar del draft de la NBA, donde van a tener el tercer pick. Básicamente va a haber 2 posibilidades claras, tal vez 3. Si se plantea mover hacia abajo, intercambiar con los Magic por el pick 5 y 8, por ejemplo, yo me lo plantearía seriamente, dependiendo un poco de lo que quieran, pero no me plantearía salirme del top 5, a menos que realmente estén desesperados por librarse el contrato de Kevin Love, pero yo no lo haría. Así que voy a plantear las 2 opciones que van a tener disponibles interesantes. Creo que Jalen Green es casi seguro que va a ser el segundo pick del draft. Si está disponible, sí que lo draftearía él y movería a Colin Sexton entonces, o lo pondría como sexto hombre ya de entrada, lo cual creo que causaría bastantes problemas en el equipo. Pero si Jalen Green no está disponible, que lo dudo, el jugador que para mí deberían draftear, independientemente de que parezca que no encaje, es Evan Mobley. Mobley es un muy buen defensor, cosa que necesitan desesperadamente. Un jugador de 2'13 de altura y 2'24 de envergadura, que parece un center, pero creo que puede defender perfectamente de ala pivot y jugar de ala pivot. De momento no ha tirado tanto de 3, solo 1,2 triples intentados, pero anotó un 41% de ellos y es un jugador con muñeca, muy inteligente, capacidad de pase en el poste, muy buena habilidad defensiva, un jugador eficiente cerca del aro que ha promediado un 58% en tiros de campo, ha promediado 3 tapones por partido. Mobley es un jugador súper bien redondeado, muy inteligente, que va a ayudar a la defensa de este equipo y que creo que deberían plantearse muy seriamente. El motivo por el que creo que cabe la posibilidad de que no drafteen a Evan Mobley es porque ya tienen a Jarrett Allen, pero creo que pueden jugar con Mobley de ala pivot y si al final Mobley es tan bueno y realmente lo necesitan como center, es lo que decía antes, pueden plantearse mover a Jarrett Allen el año que viene o dentro de 2, poner a Evan Mobley como center titular y sacar valor de Jarrett Allen mientras construyen un equipo más coherente. Pero si realmente quieren pasar de Evan Mobley porque no les convence la idea de combinarlo con Jarrett Allen, la otra opción es Jalen Sachs, que una vez más es un jugador que encaja bien en este equipo si mueves a Colin Sexton y es un jugador muy bien redondeado, es alguien realmente equilibrado, intenso, muy bueno en defensa, completo en ataque, su tiro es un poco cuestionable, pero creo que podría ser un buen compañero a nivel defensivo, sobre todo de Darius Garland, y alguien que realmente ayudaría a que los Cavaliers mejoren su producción. Un jugador que esta temporada con Gonzaga ha promediado 14 puntos por partido, 5 rebotes y casi 5 asistencias, con un 51% en tiros de campo, que para un jugador de 1,93 m está muy bien, un 35% desde 3 y un 74% en tiros libres. Yo me pensaría un poquillo a la posibilidad de conseguir a Jalen Sachs, sobre todo si encuentran una oferta interesante por Colin Sexton, pero de entrada creo que Evan Mobley tiene más sentido para este equipo. Y luego la otra opción, sobre todo si se caen en el draft un par de puestos porque quieren sacar valor extra, sería Scottie Barnes. Scottie Barnes es raro para este equipo porque tiene muchos jugadores que ocupan esa posición, pero al final es un jugador que realmente le sumaría muchísimo en defensa, un muy buen playmaker, cosa que compenetraría muy bien con Darius Garland, que es el único pasador realmente bueno de este equipo. Es un jugador que no tira, lo cual junto con Isaac Okoro puede ser una completa catástrofe. El trío de Jarrett Allen con Scottie Barnes y Isaac Okoro en espaciado puede ser terrible, depende totalmente de que alguno desarrolle su tiro, por eso yo no lo priorizaría, pero si está disponible me gusta más que Jonathan Kuminga para ellos. Creo que es un jugador que les aportaría mucho, alguien que mide 2'3 con una envergadura de 2'18, que es al final un point forward, un jugador que creo que puede jugar de alero, de ala pivot, de base, que va a sumar mucha defensa, mucha versatilidad posicional y que en ataque, si su tiro mejorara, acabaría siendo un jugador increíble. Ha promediado esta temporada con Florida State 11 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, con 50% en tiros de campo y un 30% desde 3, que es el mayor problema, pero sigue pareciéndome un jugador interesante. Vamos a ver ahora cómo quedaría entonces el equipo después de draftear y retener a Jarrett Allen. Como decía,
yo no me lo pensaría demasiado, iría por Evan Mobley, y entonces el equipo sería básicamente Darius Garland de base con Colin Sexton de escolta y Isaac Okoro de alero, Evan Mobley de ala pivot y Jarrett Allen de center suplente, y luego desde el banquillo estarían Kevin Love y Larry Nance Jr. como dos jugadores de rotación importantes, con Lamar Stevens y Dwayne Wade más hacia el fondo del banquillo. En el ala tendrían a Taurean Prince y Cedi Osman, que en cierto modo tendrían más sentido que Isaac Okoro en el quinteto titular por su capacidad de tirar de tres, pero dado que Okoro fue el quinto pick del año pasado y quieren desarrollarlo, Okoro va a ser el titular muy probablemente. Y luego entre sus escoltas hay una bajada de talento considerable después de Colin Sexton, dado que está Damian Dotson y Dylan Windler, que podría acabar siendo bueno, pero a día de hoy no sabemos todavía lo que va a ser de él, y no tienen un solo base suplente, o sea que claramente necesitan un base suplente. Y creo que hay un jugador que tiene mucho sentido que intercambien, y es Taurean Prince. Prince sí que va a ser intercambiable y el valor que pueden sacar por él es mucho más justo que el de Colin Sexton, dado que evidentemente es un jugador que tiene un mercado más claro, es un jugador decente, un buen 3&D, con buen tamaño, que hace bien su trabajo, pero nadie espera que cobre un max contract, y al mismo tiempo se termina su contrato, los Cavaliers van a tener muchos frentes abiertos, no creo que vayan a querer renovarlo, y tienen a Taurean Prince y Cedi Osman los dos como suplentes, no tiene sentido, y entre uno u otro yo me quedaría Cedi Osman, que me parece un poco peor, pero es un jugador que cobra menos, tiene un contrato más largo, y que posiblemente podría tener incluso menos valor de mercado, dado que Taurean Prince, si se va a algún equipo, será un equipo con ganas de ganar y tal vez no quieran tener más de un año de contrato. Prince es un jugador que es interesante, estamos hablando de alguien de 27 años de edad, es mayor de lo que aparenta porque fue drafeado bastante mayor ya, y es un alero 3&D prototipo, mide 2'1", con una envergadura de 2'12", creo que puede jugar de alero y de ala pivot, puede poner un poco el balón en el suelo, aunque no es algo en lo que debas confiar de manera consistente, y con los Cavs esta temporada, donde tuvo un rol más aumentado que con los Brooklyn Nets, promedió casi 24 minutos de juego, 10 puntos, 4 rebotes, 2,4 asistencias, 4 triples intentados con un 40% desde 3, que no es ninguna maravilla, pero un 42% en tiros de campo. Al final Taurean Prince lo que va a aportar es intensidad defensiva, capacidad de tiro de 3 y un poquillo de capacidad de creación, y es un jugador que con ese contrato es interesante que intenten mover, tal vez para conseguir un base suplente o tal vez como mínimo para conseguir algo por él, porque creo que al final no va a haber minutos para todos y es el jugador que tiene sentido que muevan. La primera propuesta de intercambio que voy a hacer por Taurean Prince, y es la que voy a mantener al final del vídeo porque creo que es bastante coherente, es con los 76ers. Esto depende sobre todo de que Filadelfia, en los supuestos intercambios que hagan en torno a Ben Simmons, que lo van a mover casi seguro, mantenga su pick 28, y de ser así creo que hay bastantes razones para que los 76ers intercambien a George Hill, que tiene un contrato solo parcialmente garantizado de $10 millones junto al pick 28 por Taurean Prince. ¿Por qué harían esto los 76ers? Porque es verdad que George Hill tiene un contrato parcialmente garantizado, pero al final, para un equipo limitado a nivel salarial tiene más sentido mantener esos $10 millones como un contrato intercambiable si le sumas algo, que cortarlo y no tener una alternativa para conseguir un jugador que cobre más o menos lo de Taurean Prince. Y al mismo tiempo están enviando su pick 28, que no creo que le importe tanto a Filadelfia, y todos sabemos que a Daryl Morey no le importa realmente drafear, y a cambio consigue a un jugador en Taurean Prince que es un 3&D interesante. Para que esto ocurra, obviamente los 76ers tendrán que haber solucionado su necesidad de un base creador, un escolta creador, intercambiando a Ben Simmons a algún otro lado, pero este es un buen jugador complementario que podrían conseguir para que les ayude este año, y luego a la larga, si quieren, podrían intentar mantenerlo. Vamos a hablar ahora de otro intercambio que no creo que se haya rumoreado mucho, pero para mí tiene bastante sentido, y es con los Indiana Pacers. Los Pacers no quieren perder, quieren ser un equipo competitivo, está bastante claro con ese cambio de entrenador, y existe la posibilidad de que no quieran pagarle a Aaron Holiday el año que viene, es un jugador que no ha sido productivo para ellos, y por eso tal vez podrían plantearse intercambiar a Jeremy Lamb y Aaron Holiday por Taurean Prince. Creo que es un intercambio que tiene sentido para los dos equipos. Prince es mejor defensor que Jeremy Lamb y un poquillo peor triplista, pero un jugador que por su tamaño encaja mejor, y Aaron Holiday es un jugador que ha sido una decepción para lo que se esperaba de él. Yo personalmente tenía muchas expectativas puestas en él y todavía podría realmente mejorar, y es un jugador que va a entrar en su cuarto año de contrato, y si los Pacers no quieren plantearse pagarle a largo plazo, sería el base suplente para los Cavs, que luego decidirán si quieren mantenerlo o no, y como mínimo están consiguiendo eso, un base de rotación a Jeremy Lamb, que no es un jugador que realmente empeora el equipo y que podría ser un mejor escolta que Damian Dotson, por ejemplo, y están simplemente enviando a Taurean Prince a otro lado. Y el tercer intercambio que voy a proponer simplemente por Taurean Prince, luego voy a sumar un par más con Colin Sexton de por medio, es un intercambio en el que Taurean Prince se va a los Blazers y a cambio los Blazers envían a Derrick Jones Jr. ¿Por qué harían esto los Blazers? Porque Derrick Jones Jr. ha sido un desastre, es un jugador bueno a nivel defensivo, pero que no tira de 3, y los Blazers necesitan un alero capaz de defender y de tirar. Taurean Prince encaja mucho más en eso, y los dos tienen contratos que se terminan. No creo que los Cavs quieran realmente a Derrick Jones Jr., pero al final creo que aquí los Portland Trail Blazers podrían ofrecer un par de segundas rondas. Nunca deberían sumar una primera ronda de este intercambio, no vale la pena, pero conseguir sacar 2 segundas rondas y a Taurean Prince a cambio de Derrick Jones Jr. podría ser interesante para los Cleveland Cavaliers. Y ahora voy a plantear 2 intercambios más. Estos incluyen a Colin Sexton, y como decía antes, es muy difícil valorar lo que van a poder sacar por Sexton, y yo no me metería en esto a menos que vea algo claro, pero aquí veo 2 propuestas que podrían tener algo de sentido
en equipos sobre todo desesperados, porque son los equipos que van a ofrecer más de lo que el mercado en general parece que está dispuesto a pagar por Collin Sexton. Esta primera oferta es para los Lakers, y si los Lakers no consiguen al base veterano que quieren, a Kyle Lowry o incluso a DeMar DeRozan o uno de esos jugadores que realmente parece que quieren, esto puede ser un plan B interesante, porque Collin Sexton cobra solo $6 millones por este año, el año siguiente va a cobrar mucho más, y eso hace que sea mucho más asequible para los Lakers. Este intercambio los Lakers estarían consiguiendo a Taurean Prince, que es un 3&D que puede formar parte de la rotación de un equipo que va a tener problemas de profundidad, y a Collin Sexton, que sería ese creador, ese sustituto de Dennis Schroeder, que es muy productivo a nivel ofensivo, en defensa es un desastre, pero los Lakers son buenos en defensa, así que tal vez podrían paliarlo, y luego tendrían que decidir si pagarle un pastizal el año siguiente o no, pero como mínimo para este año, para competir ahora, no es la mejor opción posible, pero es una opción que podría estar disponible cuando otras fallen. Y a cambio los Cavaliers conseguirían a Talen Horton-Tucker. Yo no veo una posibilidad de que este intercambio sea viable a menos que Talen Horton-Tucker acceda a un sign and trade a Cleveland. Sería un contrato de unos 11 o 12 millones de dólares más o menos, y yo creo que esto sería muy interesante para los Cavs. Al final Talen Horton-Tucker es un jugador que encaja más en esa posición de escolta, mucho mejor defensor que Collin Sexton, muchísimo peor a nivel ofensivo, es verdad, pero junto a Darius Garland se complementaría muy bien, y es un jugador que sí que es capaz de penetrar y conseguir canastas fáciles cerca del aro, y que tal vez se pueda desarrollar como triplista. Pero a esto habría que sumar más cosas. Para empezar, los Lakers tendrían que sumar a Marc Gasol, más que nada por liberar algo de salario, porque están absorbiendo unos 5 millones de dólares más y es demasiado, y creo que los Cavs a Marc Gasol simplemente lo cortarían y le permitirían irse por la mínima a otro lado, pero es una forma en que los Lakers se liberan un poco, y creo que aquí tienen que pagar picks. Al final, da igual lo que opines de Talen Horton-Tucker, el potencial que creas que tenga, al final es un jugador de 20 años que no ha demostrado nada de momento, y Collin Sexton, te guste o no, es un jugador de 22 años que promedia 24 puntos por partido. No puedes intercambiar uno por el otro directamente, y además todos sabemos que los Lakers van a estar desesperados. Así que creo que aquí, como mínimo, los Lakers tendrían que sumar su elección de este año de primera ronda, el pick número 22, su elección de primera ronda de 2028, que es la única otra que pueden enviar, e incluso yo creo que podrían plantearse añadir una segunda ronda más. Puede parecer mucho, pero al final los Cavs están enviando un buen jugador de rotación y un muy buen jugador ofensivo a cambio de un jugador que tiene muy buena pinta, pero no sabemos todavía lo que es, y los Lakers creo que van a tener que sumar rondas seguro. Y el último intercambio que se me ha ocurrido es para otro equipo desesperado por ser productivo ya, no por ser contender, sino porque están preocupados de no contentar a su superestrella. Es un intercambio con los New Orleans Pelicans. En este intercambio los Pelicans estarían sumando junto a Zion Williamson y a Brandon Ingram a un jugador muy productivo a nivel ofensivo en Collin Sexton. A nivel defensivo seguirían siendo un desastre, pero básicamente el intercambio serían Collin Sexton y Taurean Prince, que les da más profundidad en el ala y un poco más de tiro y un poquillo de defensa, a cambio del contrato de Eric Bledsoe. Son contratos que suman más o menos lo mismo, y evidentemente Bledsoe no está a la altura de estos dos jugadores, ni mucho menos, sobre todo con la temporada que ha tenido, y por eso creo que los Pelicans tendrían que sumar bastante, pero tienen que aprovechar que tienen picks si realmente quieren ser agresivos. Aquí tendrían que enviar su 10º pick de este año, creo que la elección número 35 también, y una primera ronda futura, una de los Lakers o una de los Bucks. Tienen elecciones de primera ronda no muy valiosas, pero que siguen siendo picks de primera ronda, y esto creo que podría ser suficiente. Al final, el 10º pick en un draft potente, otra ronda futura y una elección 35 para un equipo que no quiere pagarle a Collin Sexton y que el año que viene se libraría el contrato de Bledsoe, al que solo le queda realmente un año garantizado, es una opción bastante viable. Y ahora, para finalizar, vamos a hablar de la agencia libre. Los Cavs van a tener probablemente un hueco libre, a menos que decidan hacer un intercambio de 2 jugadores por uno o algo así. Y creo que deberían aprovechar esos 9,5 millones de dólares no para intentar conseguir un jugador que les ayude a ganar ya, porque seamos sinceros, los Cavs no van a entrar en playoffs el año que viene tampoco, a menos que su tercer pick sea increíble y que muchos jugadores mejoren. Creo que lo que necesitan es un jugador que sea una buena presencia de vestuario, un jugador que pueda enseñarles a ganar, alguien con experiencia, y un jugador que por esos 9,5 millones de dólares podría cobrar un poco más de lo que se merece a día de hoy. Y para mí ese es Patty Mills. Creo que Patty Mills es un sexto hombre súper interesante, pero no lo quiero por su posición en Cleveland, lo quiero porque es un jugador que puede ser un base suplente que necesitan desesperadamente, y que es alguien que puede ayudar a un equipo que tiene muchísimos problemas en el vestuario. Un jugador experimentado que ha estado en un vestuario en general, con algunos altibajos, pero un vestuario en general muy estable en San Antonio, alguien que ha ganado campeonatos y que puede ser eso, un mentor para Darius Garland, para esos jugadores jóvenes, y que podría decidir irse a perseguir un anillo a otro equipo y cobrar un poco menos, o incluso tal vez algún equipo le quiere pagar esta mid-level exception completa para ser además competitivo, pero si quiere ganar dinero y está satisfecho con lo que ya ha ganado, aunque Patty Mills es un competidor, así que no estoy seguro, pero si está dispuesto a aceptar esto, sería básicamente un mentor muy bien pagado y que sería el base suplente del equipo. Aparte de Patty Mills, no se me ocurren realmente bases, que es lo que necesitan básicamente, interesantes a los que pagarle bastante, así que si Patty Mills les dice que no, yo simplemente buscaría un base por la mínima y mantendría esa flexibilidad salarial de cara al futuro, porque no hay opciones realmente interesantes por este rango de precio y necesitan un base, es lo que necesitan básicamente. Y con esto vamos a ver la plantilla ya finalizada de los Cleveland Cavaliers, que sería en este caso
Darius Garland como base, con Colin Sexton todavía como escolta, como decía, a menos que haya un intercambio realmente interesante, yo lo mantendría por lo menos media temporada más. Isaac Okoro como alero, Evan Mobley como ala pivot y Jarrett Allen como center, y dado que creo que es la posibilidad más realista de todas, he decidido plantearle el intercambio de Taurean Prince por George Hill y el pick 28, así que dejamos el pick 28 como una incógnita porque son demasiados supuestos, pero tendrían como suplentes a Patty Mills y a George Hill, que son dos veteranos que ayudarían a dar estabilidad a este equipo. Hill sería un alquiler por un año, Patty Mills sería un alquiler probablemente por dos, pero creo que podrían ayudar a sanear un poco los problemas que tienen a nivel interno. En la posición de escolta siguen bastante flojos con Damian Dodson y Whittler, pero es algo que mejorarán con el tiempo. El pick 28, que podría acabar siendo un escolta, Cedi Osman, que seguramente sería el alero suplente, Larry Nance Jr. y Lamar Stevens, y por último Kevin Love y Dean Wade. Esto es un equipo que para mí todavía no es de playoffs, pero está por fin tomando un poco el rumbo adecuado, empiezan a construir una fundación de futuro, y todo dependerá también de qué consigan sacar a la larga por Colin Sexton, ya sea en esta agencia libre durante el verano o luego como agente libre restringido en un single trade, o incluso si lo consiguen barato dentro de un par de años y acaban moviéndolo. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.